En su último vídeo, Bryan Johnson comenta que empezó a perder pelo justo antes de cumplir los 30 años y que ahora mismo debería estar calvo, pero que gracias al protocolo que ha seguido estos años ha conseguido recuperar su pelo y además ha eliminado sus canas. Nos va a enseñar Bryan el tratamiento milagroso para recuperar nuestro pelo y eliminar las canas. Veamos. Algo que comenta es que lo mejor que puedes hacer es empezar a cuidar y tratar tu pelo antes de que tu alopecia sea visible. Y la verdad es que este es un muy buen consejo, puesto que la mayor parte de la gente, y me incluyo, empieza a tratar su alopecia demasiado tarde, cuando se pueden apreciar clareos y una pérdida de pelo significativa. Una vez que sabemos que tenemos alopecia androgenética, lo mejor que podemos hacer es empezar a tratarla lo antes posible. Si empezamos a tratar nuestra alopecia demasiado tarde, es posible que parte de nuestros folículos miniaturizados hayan llegado a un punto de no retorno donde será imposible recuperarlos y transformarlos en pelos terminales sanos. En este sentido, podríamos decir que prevenir es mejor que curar. Aunque si nos ponemos técnicos no estamos previniendo la alopecia al ser esta una afección genética, sino que lo que estaríamos es tratando de forma temprana la alopecia. Pero vamos, creo que se entiende lo que quiero decir. De nuevo, si tienes más de 20 años y has pasado la pubertad, no estaría de más visitar a un dermatólogo que confirme si tienes alopecia androgenética y en caso afirmativo empezar a tratarla cuanto antes es tu mejor opción. Lo primero que hace Bryan cada mañana es usar una gorra de láser LED de baja potencia durante 6 minutos. Creo que es interesante ver cómo Bryan tapa el logo de la marca de la gorra para no promocionar una marca en particular. Y es de admirar, puesto que esto es una señal de que realmente usa la gorra porque cree que es efectiva y no quiere vender a sus suscriptores gorras láser. Además, Bryan afirma que aunque existe evidencia sobre la eficacia de las gorras láser, no es el tratamiento más efectivo que utiliza, pero que es otro componente que suma a su rutina y que le ayuda a tener el mejor pelo posible. Y la verdad es que Bryan está en lo cierto. Existen diferentes estudios que sugieren que las gorras láser de baja frecuencia son efectivas haciendo crecer pelo y como sugiere este estudio de 2021, la combinación de esta terapia con tratamientos como finasteride y minoxidil podría reportar un efecto sinérgico. Dicho esto, es importante destacar que un estudio autorizado controlado de 2023 sugiere que la combinación del láser de baja frecuencia con minoxidil al 5% no reporta mejores resultados que usar minoxidil en solitario. Aunque necesitamos más estudios al respecto, está claro que la eficacia de las gorras láser es limitada. Lo segundo que hace Bryan es usar una formulación tópica una vez al día que contiene los siguientes ingredientes. Hay que señalar que, de nuevo, Bryan no vende o promociona ninguna marca en particular, por lo que esto apunta a que realmente cree que esta formulación tópica es la mejor posible para hacer crecer el pelo y detener la caída. Además, Bryan señala que aunque él usa la formulación una vez al día, la puedes usar 2 veces al día y que en caso de no encontrar una formulación idéntica, debemos tratar de que nuestra formulación contenga los ingredientes básicos como minoxidil. De todos los ingredientes que aparecen en la formulación, los más interesantes y que más evidencia tienen detrás que avalan su eficacia son minoxidil y finasteride, seguido de la cafeína tópica. Además, tenemos un estudio de 2015 que sugiere que el aceite de romero puede tener una eficacia equiparable a minoxidil al 2%, que a su vez sabemos que es mucho menos efectivo que minoxidil al 5%, pero sigue teniendo cierta eficacia haciendo crecer el pelo. En cuanto a las concentraciones de estos 3 ingredientes, la concentración de minoxidil es la recomendada. La mayoría de la gente que usa minoxidil para tratar la alopecia usa la formulación al 5%.
Es cierto que existe cierto debate dentro de la comunidad científica sobre si concentraciones más altas del 5% son más efectivas. Tenemos estudios como este que indican que la concentración al 5% es superior que la concentración al 10%, y otros como este estudio que sugieren que en mujeres que no responden a minoxidil al 5%, el uso de una concentración al 15% resulta efectiva. Lo que sabemos con certeza es que la formulación de minoxidil al 5% es más efectiva que la formulación al 2%. En cuanto a finasteride tópico, la concentración indicada es correcta y ha demostrado ser efectiva en diferentes estudios en humanos. Por ejemplo, en este estudio de 2018, el uso de finasteride tópico al 0,25% junto con minoxidil al 3% demostró ser significativamente más efectivo que minoxidil al 3%. En este otro estudio de 2021, finasteride tópico demostró tener una eficacia similar a finasteride oral con una menor exposición sistémica. Estos resultados refuerzan la conclusión de una revisión de 2018 que sugiere exactamente lo mismo, que la eficacia de finasteride oral y tópico es similar, que finasteride tópico tiene un menor impacto a nivel sistémico. Además, tenemos otro estudio publicado en 2023 que sugiere que la terapia combinada de minoxidil al 5% y finasteride tópico al 0,25% es significativamente mejor que usar cualquiera de los tratamientos por separado. Debes saber que la alopecia androgénica es la alopecia más común de todas. El 95% de todas las alopecias son alopecia androgénica. Este tipo de alopecia afecta aproximadamente al 50% de los hombres cuando llegan a los 50 años, al 50% de las mujeres cuando llegan a los 60 años. La alopecia androgénica está causada principalmente por dos factores. Primero, la sensibilidad de tus folículos a la DHT y segundo, la cantidad de DHT que tienes en tu cuero cabelludo. Esto quiere decir que si no tienes DHT en tu cuero cabelludo y si tus folículos no son sensibles a la DHT, no puedes tener alopecia androgénica. En este sentido, la primera línea de tratamiento para la alopecia androgénica es finasteride y dutasteride, fármacos que disminuyen de forma efectiva la cantidad de DHT que tenemos en nuestro cuero cabelludo. Estos tratamientos se suelen combinar con minoxidil tópico, que es sin duda el fármaco crecepelos más potente que existe y el más estudiado por la ciencia. Con la evidencia que tenemos a día de hoy, lo ideal sería empezar usando finasteride o dutasteride oral durante el primer año para maximizar las ganancias que podemos obtener con el tratamiento oral para posteriormente pasar al formato tópico. En cuanto a la concentración de cafeína, un estudio autorizado controlado de 2018 sugiere que la concentración al 0,2% tiene una eficacia similar a minoxidil al 5% y además sabemos que la cafeína tópica puede mejorar la eficacia de minoxidil. En este sentido, no haría falta usar una concentración tan alta como el 1%, pero también le vamos a dar el visto bueno. De todos los ingredientes que aparecen en la formulación de Bryan, solo el minoxidil al 5% ha demostrado ser más efectivo aplicado 2 veces al día en vez de una vez al día, por lo que si usas una formulación parecida a la de Bryan, lo ideal sería combinarla con un producto normal de minoxidil al 5% y usar cada uno una vez al día. De esta forma te ahorras algo de dinero, puesto que evidentemente la formulación de Bryan es mucho más cara que un producto estándar de minoxidil al 5%. Por cierto, si este vídeo te está gustando, dale al like. Y si te preocupa la salud de tu pelo, suscríbete al canal y dale a la campanita para no perderte ningún vídeo. Lo tercero que hace Bryan para aumentar la eficacia de la formulación tópica es usar una terapia con microagujas. Y por las imágenes que muestra parece que usa un dermapen. En este punto Bryan señala que no ha sido del todo constante con las microagujas porque estaba preocupado de que este tratamiento junto con el PRP pudiera causar un trauma excesivo en su cuero cabelludo. No explica cómo usa el dermapen, pero da a entender que lo combina con el tratamiento tópico. Dicho esto, saber cómo usar las microagujas es esencial para obtener un buen resultado y no tener ningún tipo de complicación con el procedimiento. Si quieres saber cómo usar las microagujas de forma correcta para maximizar tus ganancias con minoxidil, te lo explico al final del vídeo. Diferentes estudios de rigor han demostrado cómo la terapia con microagujas puede aumentar la absorción y la eficacia de tratamientos tópicos como minoxidil al 5%, por lo que su uso puede ser realmente interesante, sobre todo en pacientes que no responden bien a minoxidil tópico.
Otra cosa que Brian trata de hacer es tratar su pelo con cuidado, evitar realizar tirones o usar peinados que causan una tracción excesiva. De esta forma podemos evitar sufrir alopecia por tracción. Este tipo de alopecias es más común en mujeres, aunque también la sufren los hombres que usan rastas y peinados con trenzas. Pasemos a ver el tratamiento de Brian para las canas. Por lo visto, mucha gente le ha acusado de teñirse el pelo, pero Brian afirma que actualmente no se lo tiñe, aunque sí lo hizo en el pasado. Según comenta, tras analizar sus folículos con un microscopio, ha podido comprobar cómo su pelo ha conseguido recuperar su color gracias a los tratamientos que está siguiendo. Y estos tratamientos son GR7 y Mairaki. Y si estos nombres no te suenan es porque no se trata de compuestos químicos, sino de marcas comerciales. Es decir, que por primera vez en el vídeo Brian menciona nombres de marcas específicas y quizás este sea el momento de empezar a dudar de si realmente Brian usa estos productos porque funcionan o porque tiene algún tipo de interés económico. Según Brian, usa GR7 varias veces a la semana y Mairaki 1 o 2 veces a la semana. Este último producto, por lo visto, contiene un extracto herbal que da color al pelo. Aquí tienes los ingredientes de GR7. ¿Soy yo o este nombre suena muy parecido a un tipo que no se cansa de meter goles? En fin, de todos estos ingredientes hay dos que te pueden llamar ciertamente la atención. Primero tenemos a la tirosina. La enzima tirosinasa utiliza el aminoácido tirosina para producir un precursor de la melanina. El consumo por vía oral, que no tópico, de tirosina solo ayudará con las canas si el problema es que tu cuerpo no tiene suficiente tirosina. Es decir, que la tirosina es el factor limitante en la síntesis de melanina. Los humanos podemos producir tirosina, pero necesitamos otro aminoácido para hacerlo, la fenilalanina. En definitiva, si comes suficientes proteínas, deberías tener suficiente tirosina. Además, como digo, solo podría ser interesante el uso oral de tirosina y no su uso tópico. Por otro lado, tenemos el extracto de cola de caballo. Según una revisión de 2019, no existe suficiente evidencia para determinar si este extracto puede promover el crecimiento del cabello. Y es que ninguno de los ingredientes de este producto ha demostrado ser efectivo para tratar las canas en estudios de rigor. Pasemos a ver el otro producto, Mairaki. Aquí tienes la lista de ingredientes y estos son los 6 ingredientes activos del producto según el propio fabricante. Y la pregunta es, de los 6 ingredientes activos de este producto, ¿alguno ha demostrado ser capaz de revertir las canas? Pues estos 6 ingredientes tenemos 4 que son ciertamente interesantes. Primero tenemos el extracto Polygonum multiflorum, que menudo nombre, ¿no? Un estudio de 2017 analizó el efecto de este extracto en el tratamiento de las canas prematuras y según este estudio, que analizó modelos in vivo e in vitro, este extracto podría ser efectivo en el tratamiento de las canas, aunque los autores destacan que se necesitan estudios en humanos que determinen no solo su eficacia, sino su seguridad, sobre todo en mujeres embarazadas. En segundo lugar tenemos al café arábica. Un estudio de 2015 que analizó diferentes extractos herbales sugiere que un extracto herbal con 7 ingredientes diferentes, entre ellos el café, consiguió los mejores resultados en cuanto a coloración de pelo animal y humano. Por otro lado, un estudio de 2020 analizó la eficacia de un concentrado a base de café arábica para dar color a las canas. Este es un estudio autobiográfico, es decir, la autora del estudio se analizó a sí misma y a su marido, que tenían 54 y 57 años respectivamente. Y al final concluye que al aplicar esta solución de café, el pelo cogió un color más oscuro, parecido al café. Veamos ahora la eficacia del extracto Biota orientalis. Para poder entender si este extracto puede ser eficaz revirtiendo las canas, vemos rápidamente cómo funciona el proceso de pigmentación o coloración del cabello. La pigmentación del pelo, de manera similar a la pigmentación de la piel, es un aspecto determinado principalmente por la cantidad y distribución de melanina. La proporción y cantidad de melanina es única en cada persona, lo que da lugar a una gran variedad de coloraciones del cabello. El pelo es la continuación del cuero cabelludo formado principalmente por queratina. La melanina es la sustancia química que, unida a la queratina, proporciona el color al cabello.
Existen dos tipos diferentes de melaninas, la eumelanina y la feomelanina, y su cantidad y proporción es lo que determinará el color final del cabello. En concreto, las personas con tonalidades más oscuras presentan una mayor cantidad de eumelanina, mientras que las personas con tonalidades más claras o rojizas tienen una mayor proporción de feomelanina. En este proceso de coloración del pelo intervienen tres tipos celulares: los melanocitos, donde se fabrica el pigmento, los keranocitos del pelo, a los que se transfiere el pigmento, y los fibroblastos de la dermis, que regulan a los melanocitos. Un estudio in vitro de 2017 analizó la eficacia de diferentes extractos herbales y minoxidil para estimular diferentes factores de crecimiento del cabello. Según los resultados de este estudio, el extracto de etanol, que contenía Biota orientalis y otros materiales vegetales, aumentó las cantidades de ARN M, WNT10B y LEF1 en keranocitos epidérmicos fetales humanos cultivados, así como las cantidades de ARN M y el factor de crecimiento endotelal vascular en células cultivadas de papila capilar humana. El problema es que este estudio no se centró en las canas, sino en el crecimiento del cabello. Aún así, los resultados de este estudio invitan a pensar que este extracto podría revertir las canas, aunque esto solamente es una hipótesis. Por último, tenemos el extracto de Carthamus tinctorius. Un estudio de 2018 realizado en ratones sugiere que este extracto podría estimular el crecimiento del pelo en ratones. Como ves, ninguno de los ingredientes de estos productos tiene evidencia de rigor detrás que sugiera que podría ser efectivo para revertir las canas. Esto no quiere decir que ninguno de estos ingredientes pueda ser efectivo, pero lo que no podemos decir es que su eficacia está avalada por la ciencia. Si quieres saber qué puedes hacer a día de hoy para revertir las canas, te lo explico en unos segundos. Brian acaba el vídeo diciendo que si uno se siente abrumado al ver tantos productos, un buen punto de partida sería empezar usando minoxidil tópico al 5%. En realidad, como hemos visto, el punto de partida ideal para tratar la alopecia androgénica es usar finasteride o utasteride oral, que a su vez podemos combinar con minoxidil tópico, pero sin duda lo primero que debemos hacer es reducir la cantidad de THC que tenemos en nuestro cuero cabelludo. Por último, Brian comenta que acaba de empezar un tratamiento con exosomas. Como te puedes imaginar, este es un tratamiento experimental y todavía necesitamos mucha más evidencia al respecto. Como lo prometido es deuda, si quieres saber cómo usar las microagujas de forma correcta, tienes que ver este vídeo de aquí. Y si quieres saber qué puedes hacer para revertir la aparición prematura de canas, tienes que ver este vídeo de aquí. Para ver más vídeos como este, suscríbete al canal aquí.